el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice estas palabras: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, en el próximo pasaje que voy a leer, él nos está diciendo, por inspiración del Espíritu Santo, que como creyentes debemos caminar, pero no caminar así, por caminar, debemos caminar con diligencia, con diligencia, con propósito. Y debemos caminar no como necios. Necios es una palabra que significa una persona sin conocimiento, sin sabiduría, pero como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos que caminar? Tenemos que caminar como sabios. ¿Cómo camina un sabio? Aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Y porque los días son malos. ¿Y por qué los días son malos? Y porque los días me hacen perder el tiempo. ¿Y qué significa que yo pierdo el tiempo? Y que estoy haciendo cosas en mi vida que no tienen ningún beneficio. Y por eso aquí dice aprovechando, sacándole provecho, sacándole ganancia al tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, otra vez esa palabra necio, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí está entonces, ¿cómo camina el creyente? Camina con entendimiento de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Siento en esta ocasión hablarle a muchos que posiblemente nos sintonizan y se preguntan, ¿y estos cristianos cómo viven? ¿En qué creen? ¿En qué basan sus vidas? Bueno, nosotros basamos nuestra vida en que recibimos entendimiento de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Y entonces, aquí empieza. Y yo le voy a leer en orden cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Primeramente, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí comienza la vida del creyente, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, esta palabra lleno se usaba en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se escribió. Por ejemplo, se usaba en cómo el viento llenaba las velas de un barco. Y no solamente las llenaba, pero cuando el viento llena las velas de un barco, ¿qué pasa con el barco? Se mueve en la dirección del viento. Si el viento va para el norte, el barco se va para el norte. Si el viento sopla para el oeste, el viento del oeste sopla y se llenan las velas del barco y se va para el oeste. Y el viento del Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, cuando nos llena, no es para hacernos sentir contentos, alegres, aunque nos sentimos contentos y alegres, es para darnos dirección en nuestra vida. Para darnos dirección. Y por eso entonces acá dice: no os embriaguéis con vino, pero sed lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué usa el ejemplo de embriagarse con vino? Y porque cuando uno se embriaga con vino, ¿quién es el que controla el vino? El alcohol. El alcohol es el que me hace hacer ciertas cosas que yo no haría si no estuviera borracho. Entonces aquí lo que el Espíritu Santo quiere hacer es llenarnos para controlarnos, para dirigirnos. ¿Y hacia dónde nos quiere dirigir? A la voluntad del Padre. Y ahora, ¿cómo sé yo
que estoy lleno del Espíritu Santo. Fíjese, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo y que está siendo guiada, básicamente sabe lo que hace. De la llenura de su interior habla la boca. ¿Y qué se produce? Y canta salmos, himnos, cánticos espirituales, alaba al Señor en el corazón y también le da siempre gracias al Señor por todo, inclusive lo difícil, inclusive lo doloroso, inclusive lo que me ofende. Yo le doy gracias al Señor. ¿Cómo sé que estoy lleno de Espíritu Santo? Porque siempre le estoy dando gracias al Señor. Siempre le estoy dando gracias al Señor. Yo te puedo decir, sin ninguna duda alguna, que todo lo que yo he experimentado, que a lo mejor en un momento pensé que era para dolor, que fue un dolor, que fue una ofensa, no, ha sido todo para bendición, ha sido todo para crecimiento, ha sido todo para abrir puertas, para crecer, para prosperar. En el momento que uno pasa por un dolor, piensa que no, y qué doloroso, qué feo. No, vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué? Y porque ahí se va a cumplir la voluntad del Padre. Siempre se va a cumplir. Entonces, la prioridad principal del creyente es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Así tenemos que caminar, caminando con diligencia, con sabiduría, no siendo insensato, pero entendido cuál sea la voluntad de Dios. Y lo primero que en este pasaje, Efesios capítulo 5, del versículo 16, de 15 en adelante, me dice que lo primero que tengo que hacer es ser lleno del Espíritu Santo, ser completo por el Espíritu Santo, ser controlado por el Espíritu Santo, ser dominado por el Espíritu Santo y ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y si yo soy dirigido, entonces se va a escuchar en lo que yo hablo. Si hablo con amargura, ahí no hay llenura del Espíritu Santo. Si hablo con temor y miedo, si hablo con celos y envidias, ahí no, ese no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Ahora, si hablo con alabanza, con cánticos espirituales, con salmos, alabando al Señor y dándole siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesús, entonces ahí yo sé que estoy caminando en la llenura del Espíritu Santo. Número 2. Someteos unos a otros en el temor de Dios, y entonces nos habla, ¿sabe lo que es lo segundo de la voluntad de Dios? El matrimonio. Mire lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire lo que dice. Primero, caminando en la voluntad del Padre, con sabiduría, con entendimiento. Primero, se llenó del Espíritu Santo. Segundo, en el matrimonio, tomar el lugar que nos pertenece. Las esposas, ¿sabe lo que significa que la esposa esté sujeta? Que la esposa tome el lugar de las responsabilidades que le tocan, y el esposo que tome el lugar de las responsabilidades que le tocan a él. Yo veo muchas veces que las esposas, por la irresponsabilidad de sus esposos, porque sus esposos no quieren tomar ciertas responsabilidades espirituales o de liderazgo en el hogar, es la esposa que lo tiene que tomar. Y la Biblia dice, no,
Esta palabra sujeta no significa estar aplastada. Sujeta significa someterse a la posición correcta. Es una palabra militar. Cada soldado tiene su posición en el ejército. La esposa tiene su posición en el hogar y el esposo tiene su posición en el hogar. Y por eso no tengo mucho tiempo para explicar esto. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que para caminar en la voluntad del Padre, el esposo tiene que tomar su lugar y la esposa tiene que tomar su lugar. Y si los dos están cumpliendo con sus responsabilidades y los dos lo están haciendo en amor, vamos a caminar en la voluntad del Padre. Qué bueno, ¿verdad? Tercero, hijos. Fíjese, primero viene la llenura del Espíritu Santo. Después viene la relación entre esposo y esposa en el matrimonio. Después de eso viene la familia, hijos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces ahora le está hablando a los hijos. ¿Y qué le está diciendo? Que honre, no que obedezca. No que obedezca. Porque yo puedo obedecer a alguien y no honrarlo. Fíjese, es decir, estoy obedeciendo por obligación, estoy obedeciendo porque estoy bajo amenaza, pero no por honra. Aquí no me está diciendo simplemente obedece, aquí me está diciendo honra a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? La palabra honrar es la palabra valorizar, reconocer el valor que tiene un papá y que tiene una mamá. No despreciar el valor, reconocer. ¿Y por qué? Porque ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Entonces, la tercera cosa, la tercera orden que el Señor nos da en cumplir con la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, caminando en sabiduría, en entendimiento, es la primera es llenura del Espíritu Santo, la segunda es esposo y esposa, correcta relación, la tercera es hijos. Honren a sus padres y honren a sus madres. Y la cuarta, fíjese, es padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se provoca a ira? ¿Cómo se provoca a ira a nuestros hijos? Aquí la palabra me dice que yo tengo que enseñarlos, criarlos en disciplina, primero, y en amonestación, segundo. Disciplina primero y amonestación segundo. Lo primero es primero, lo segundo es segundo. ¿Por qué disciplina primero? Porque la palabra disciplina es la palabra enseñanza, entrenamiento, con explicación. Y amonestación significa eso, amonestación. ¿Cómo yo provoco a un hijo a una ira? Cuando yo lo quiero amonestar, lo quiero retar, lo quiero castigar, sin haberle explicado por qué, sin haberle enseñado y entrenado que eso está mal. Yo he escuchado a padres decirle a sus hijos, no hagas eso, te lo prohíbo. Y cuando el hijo y la hija le pregunta, ¿por qué papá? ¿Por qué mamá? El papá o la mamá le dice, ¿por qué? Porque yo soy tu papá y ya se terminó, no te tengo que explicar nada. Eso es provocar a ira. ¿Y qué significa crear a los niños y a los hijos en disciplina y en amonestación? Que antes de amonestar hay que enseñarles. Esto está mal por esto y por el otro. Y explicarlo bien. Y después, cuando desobedecen al entrenamiento que le damos, entonces sí viene la amonestación. Fíjese. ¿Sabe lo que sigue después? Primero viene ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, viene la relación entre esposo y esposo, el matrimonio, saludable. Cada uno tomando su posición. Tercero, viene la familia, hijos y relación entre padres e hijos. Cuarto, mire lo que dice cuarto acá. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo,
como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Lo cuarto es caminar correctamente en nuestro trabajo. ¿Y cómo caminamos en nuestro trabajo? Bueno, los que trabajamos no lo hacemos para complacer al ojo de nuestro jefe, como queriendo agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Imagínese usted, si cada obrero, si cada empleado, si cada trabajador trabajaría para honrar a Jesús y no para honrar a los jefes, haría el mejor trabajo. Imagínese usted si usted es mecánico y Jesús le trae, bueno, es ridículo lo que le voy a decir, pero como que Jesús le trae su automóvil para que usted se lo arregle. ¿Cómo se lo arreglaría? De lo mejor, porque le está arreglando el automóvil a Jesús. Eso no va a pasar, pero le estoy haciendo una ilustración. Así tiene que trabajar cada creyente, hacer el mejor trabajo, porque yo no estoy trabajando para los hombres, estoy trabajando para Dios. Si yo estoy trabajando para Dios, tengo que hacer el mejor trabajo, de la más alta calidad. Y los que son jefes y amos, y gerentes y managers, lo mismo, sabiendo que un día yo le voy a tener que dar cuenta al Señor, porque en Él no hay acepción de personas, no hay diferencia. Cuando llegue al cielo, allá no va a haber jefes, no va a haber empleados, todos vamos a tener que dar cuenta. Entonces, fíjese, en el capítulo 5 de Efesios y parte del capítulo 6, Pablo dice, así tenemos que caminar aprovechando el tiempo. Tenemos que caminar no siendo insensatos, pero entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y lo primero que nos dice es ser llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Permita que el Espíritu Santo nos controle, que nos hable, que nos guíe, que nos dirija. Segundo, tomar nuestra posición como esposos y tomar nuestra posición como esposas. Amarnos los unos con los otros y trabajar juntos y tener una relación de esposo y esposa correcto. Tercero, la familia. Mire que la familia no viene antes que el matrimonio viene primero. El matrimonio viene primero, porque si es un matrimonio saludable, entonces la familia va a ser saludable. Después viene el trabajo. ¿Cómo tenemos que trabajar? El creyente tiene que ser el mejor trabajador de la compañía. Y después al final, ¿sabe cómo termina Pablo? En la última parte dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las hechanzas del diablo. Y porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabe lo que viene como último? La oración, la guerra espiritual. Cómo enfrentarnos al enemigo. ¿Sabe lo que pasa? Que si yo me quiero enfrentar al enemigo y quiero hacer guerra espiritual y quiero tomar autoridad y quiero orar por los enfermos, ¿sabe lo que Pablo me está diciendo? Primeramente, sé lleno del Espíritu Santo. Segundo,
una relación correcta en tu matrimonio. Tercero, una relación correcta entre hijos y padres, padres y hijos. Cuarto, en el trabajo, que seas el mejor trabajador y que tengas la mejor reputación en tu trabajo. Claro, cuando uno tiene esas áreas, entonces sí puede ponerse toda la armadura de Dios y hacerle frente a las acechanzas del diablo. ¿Sabe cuántos han tratado de hacerle frente al diablo, pero tenían un mal matrimonio y fueron derrotados? O tenían un mal testimonio en el trabajo y fueron derrotados. Tenemos que caminar en la voluntad de Dios en toda área de nuestra vida. Quiero terminar acá. Mañana le voy a hablar acerca de la armadura, de todas estas piezas de la armadura, porque esto es importante. Mire, aquí hay prioridades. Pablo nos está dando prioridades. La primera es ser lleno del Espíritu Santo. No es el ministerio, ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Después es nuestro matrimonio, después es nuestra familia, después es nuestro trabajo. Y cuando tenemos esas 4 áreas, entonces podemos tomar la armadura de Dios y podemos hacerle frente al enemigo. ¿Le está hablando el Espíritu Santo en este día? Bueno, sintonice mañana, porque mañana voy a seguir hablando acerca de esto. Pero pídale al Espíritu Santo que le hable y que le muestre en qué área usted está fallando. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Y sabe en qué área Él te va a luchar? En las áreas donde no estás correctamente caminando según la sabiduría de Dios. Y Dios no quiere eso. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.